Doctora María Paula Chica, reciba un cordial saludo. Me presento. Mi nombre es Laime Rodríguez Joe Javier, estudiante de la carrera de Educación Básica del curso Nivelación 01. El motivo de mi intervención el día de hoy es complementar los temas tratados durante todo el ciclo número 2. Sin más preámbulos, empecemos. Desarrollo del pensamiento. La unidad temática con respecto al video de la semana número 1, topamos el tema, el arte de formular buenas preguntas. Si yo tuviera una hora para resolver un problema y mi vida dependiera de la solución, invertiría los primeros 55 minutos para determinar la pregunta apropiada, porque una vez que supiera la pregunta correcta, podría resolver el problema en 5 minutos. Albert Einstein, qué gran frase célebre que nos pone a pensar y nos pone en manifiesto acerca de la importancia que tienen generar esas buenas preguntas, de la relevancia importantísima que tiene generar una buena pregunta para poder así tomar una buena decisión que nos servirá en nuestro futuro, que marcará un antes y un después en el momento de tomar una decisión, tanto en nuestro ámbito estudiantil, en nuestro ámbito profesional en un futuro, o como no también en nuestro ámbito familiar de nuestro día a día. Nos quedaron varios puntos a tratar en esta unidad temática número 1. La primera de ellas es que esta arte de formular preguntas nos invita a la creatividad. ¿Por qué? Porque nosotros podemos buscar nuevos conocimientos, podemos generar conocimientos gracias a la información que nosotros recibimos al momento de generar esas buenas preguntas. ¿Por qué? Porque llegan a nuestro cerebro, llegan a nuestra mente ideas importantes, las ideas correctas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos realizado esas preguntas exactas con respecto a cierto tema, ¿no? Y esto va a mejorar nuestra comprensión, sin duda alguna, porque nosotros al tener las ideas correctas, las ideas concretas, vamos a evitar rodeos, vamos a evitar pérdidas de tiempo y vamos a ser precisos y concisos al momento de realizar un juicio. Y también va a ayudar a desarrollar y a potenciar nuestras habilidades de la mente, como dije antes, porque vamos a tener las ideas claras, vamos a tener ideas concretas, vamos a poder tener un mejor entendimiento, un mejor desenvolvimiento al momento de expresarnos, al momento de generar una buena pregunta. Como siguiente punto tenemos la unidad temática del video de la semana 2, pensamiento crítico, calidad de pensamiento. Analizar un tema bajo nuestra propia perspectiva. ¿A qué hace énfasis esto? A esto, al pensamiento crítico. A nosotros, porque a nosotros al evaluar, a dar un criterio desde nuestro propio punto de vista acerca de un tema, estamos desarrollando nuestro propio autoconocimiento, estamos potenciando esa información que nosotros tenemos en nuestro cerebro, que nosotros podemos exteriorizarla de una forma más clara, porque vamos a emitir juicios de valor en base a nuestra experiencia, en base a nuestro conocimiento. Claro está que esto hay que sustentarlo en la información que uno ya tiene, en la información que uno ha ido ganando gracias a la experiencia, a la autoeducación. También nos permitirá profundizar en nuestro tema, este pensamiento crítico, como ya lo dije, en base a una experiencia, y también que va a mejorar nuestra capacidad intelectual. Y también hay que potenciar esa capacidad intelectual gracias a ese pensamiento crítico que nos va a dar un sinnúmero de beneficios, tanto para nuestro desenvolvimiento como para nuestra capacidad intelectual. Como siguiente punto tenemos preguntas para la resolución del problema, con 3 preguntas importantísimas y que son muy relevantes al momento de realizar esa solución de dicho problema. La primera pregunta es, ¿qué está ocurriendo? ¿Dónde está ocurriendo? ¿Qué es lo que ocurre? Son las preguntas más importantes que uno debe realizarse para poder tomar una buena solución al momento de resolver un problema, ya sea de todo ámbito, de ámbito familiar, de ámbito educativo, de ámbito profesional, porque en base a estas preguntas uno puede realizar una correcta solución, una
correcta toma de decisiones. Para esto también nos podemos ayudar de ciertos aspectos, como lo son la tormenta de ideas, que como ya lo sabemos, consiste en generar un sinnúmero de ideas y gracias a este sinnúmero de ideas podemos reducir listados. Eso hace énfasis a que nosotros vamos a elegir las ideas correctas, las ideas que mejor se relacionen con el tema para poder tener un mejor entendimiento y una mejor comprensión. Tenemos la unidad temática del video de la semana 3, con el primer tema, estándares intelectuales universales. El primer punto es el punto de partida del pensamiento crítico. El análisis y la evaluación del pensamiento, cómo uno va a analizar, cómo uno evalúa ese pensamiento. La calidad del razonamiento también está. Y cabe recalcar que esta combinación de pensamientos de forma ordenada, ¿qué va a tratar? Nos va a generar un pensamiento lógico, un pensamiento de manera ordenada y un pensamiento de manera lógica, ¿no? Como último punto tenemos evaluar razonamiento y criterios para evaluar el razonamiento. Hay 4 criterios muy importantes, muy trascendentales que nosotros ya los conocemos. El primero de ellos es el propósito, el porqué del razonamiento, el porqué de aquello, el porqué de cierto tema. La pregunta, que esta pregunta es muy importantísima al momento de realizar ese razonamiento. La información que yo tengo para poder evaluar ese razonamiento, la información en base a la experiencia, en base al autoconocimiento, a la autoeducación, en base a lo que yo tengo almacenado en mi cerebro. Y por último tenemos los conceptos, que estos conceptos nos van a permitir relacionarnos de una mejor manera en nuestro tema, relacionarnos de una mejor manera en nuestro ámbito educativo y profesional. Muchas gracias. Perfecto. Presume que usted no comprende del todo el pensamiento hasta que comprenda los conceptos que lo definen y le dan forma. Las preguntas que enfocan en los conceptos del pensamiento incluyen estos siguientes ejemplos. Nuestra pregunta es legal, teológica o ética. Estamos usando el concepto apropiado. Preguntas esenciales están en boca de todos. Se presentan como parte inherente del aprendizaje moderno, pero no todos los profesionales hablan de ellas con la misma precisión. Cuando nos enfrentamos al concepto de preguntas esenciales, lo primero que nos asalta es ¿cómo empezamos a escribirlas? ¿Cómo formulamos las preguntas esenciales que importan y que inspiran a nuestros alumnos? Una de las transformaciones que ocurren en el aprendizaje moderno es que los estudiantes se convierten en creadores de conocimiento. La forma más simple de definir preguntas esenciales es llamarlas preguntas abiertas. No puede ser respondida con un sí o con un no. No pueden ser etiquetadas como verdaderas o falsas. Si puedes buscar la respuesta en Google o responder de manera breve, no inspira una investigación intensa o un resultado creativo. También deben proporcionar claras oportunidades de extensión y enriquecimiento al tiempo que satisfacen las necesidades de nuestro plan de estudio. ¿Cuáles son las habilidades de la mente? Nosotros tenemos diferentes habilidades en nuestra mente que nos permiten tener una mejor capacidad intelectual. La primera de ellas es la telepatia, que es la comunicación entre las mentes. También tenemos la vista remota, que es obtener una imagen mental de un objeto remoto. Tenemos una evidencia, que es imaginar un objeto que no está en nuestro alrededor. La precognición, que es la percepción de un acontecimiento futuro. Como quinta habilidad tenemos hipnosis a distancia, que es inducir la hipnosis de una persona que se encuentra a distancia. También tenemos la curación psíquica, que es curar a una persona mediante los pensamientos. También tenemos la curación espiritual, donde el paciente debe estar consciente de las habilidades del sanador. ¿Por qué es necesario ejercitar nuestro pensamiento crítico? Es necesario ejercitar nuestro pensamiento crítico, ya que por medio de esta podemos hacer las respectivas afirmaciones o preguntas de manera crítica. Cabe recalcar que al momento de dar una opinión o preguntar algo de una manera crítica, esta crítica debe ser constructivista, ya que así estamos aportando un desarrollo tanto nosotros y tanto a las personas a quien preguntamos. 3. Buenos días, estudiantes. Buenos días, profesora. ¿Cómo están? Bien. El día de hoy vamos a recordar la clase anterior que hablaba sobre los diptongos, que es la unión de dos vocales, una abierta y una cerrada. ¿Alguien de ustedes tiene alguna pregunta en la clase? ¿Me podía recordar qué son las vocales abiertas? Las vocales abiertas son la A, la E y la O. ¿Otra pregunta, niños? ¿Por qué no se puede ser dos vocales abiertas?
¿Por qué no pueden ser las dos vocales abiertas? Porque se formaría un hiato. ¿Cuáles son los tipos de diptongos? Los crecientes, los decrecientes y los homogénicos, que son, los crecientes son la unión de una débil y una fuerte. Y los decrecientes es lo contrario, es una vocal fuerte y una débil. Y los homogénicos todos tienen que ser débiles. Bueno, esto ha sido la clase de hoy. Hablaremos sobre el pensamiento crítico. Calidad de pensamiento. El pensamiento crítico nos dice que es la capacidad de analizar un tema bajo un criterio propio, que no es más que la capacidad de analizar la información que se tiene sobre un tema, evaluando los detalles y finalmente creando un propio criterio. También nos dice que la calidad de pensamiento son las distinciones construidas desde el lenguaje con sólidos argumentos con el uso de los procesos de razonamiento. Problema, definición y resultado. El problema nos dice que consiste en la construcción de soluciones a problemas basados en la vida real con la finalidad de activar un conocimiento previo y a su vez generar un diálogo que permita evaluar críticamente las alternativas. La definición es el proceso mediante el cual se usa el conocimiento y la inteligencia para dar forma efectiva a la postura más razonable y justificada sobre un tema. También nos dice que debe estar centrado en el sentido de que no es simplemente pensar, sino pensar sobre algo que queremos comprender y hacer de mejor manera posible. También el resultado nos dice que es la búsqueda de comprobación o rechazo de la hipótesis presentada para una investigación. La estrategia de aprendizaje basado en un problema no se desarrolla en la competencia del pensamiento crítico. A continuación, mi compañero. Cuestionar datos, información y experiencia. Como primer punto tenemos que para poder realizar esto debemos realizar un cuestionamiento donde tenemos que tener una base de información. Esta base de información nos va a permitir profundizar en nuestro tema y tener un dominio total del mismo. ¿Para qué? Para poder realizar preguntas en base a nuestras experiencias y en base a la información que nosotros tenemos. Esto nos va a permitir precisar información y evitar información distorsionada, rodeos o trabas. Tenemos preguntas en la toma de decisiones y la solución de problemas. Como primer punto, definir conceptos claros en base a la toma de buenas decisiones. También tenemos la recopilación de datos exactos para evitar esos rodeos, trabas o informaciones innecesarias que a veces nos permiten perder tiempo. Y también tenemos precisar los datos. Doctora María Paula, recibo un cordial saludo, me presento, mi nombre es Joel Lainez, estudiante de Educación Básica, Nivelación 01. Le voy a hablar sobre los estándares intelectuales universales. Hay que recalcar 3 puntos importantes. Los estándares para evaluar la claridad del razonamiento, el punto de partida al pensamiento crítico y por último el proceso de analizar y evaluar el pensamiento con el propósito de mejorarlo. A continuación le voy a presentar los estándares intelectuales universales básicos que existen. El primero es la claridad, que este es el primer estándar. El segundo es la exactitud, con la pregunta ¿eso es cierto? El tercero es la precisión, con la pregunta ¿podría dar más detalles? El cuarto es la pertinencia, con la pregunta ¿cómo se conecta esto con la pregunta del problema? El quinto es profundidad, con la pregunta ¿cómo se enfoca o maneja la respuesta más complejas de la pregunta? Y el último es lógica, con la pregunta ¿es esto verdaderamente lógico? Para terminar y complementar mi exposición de esta primera parte, cabe recalcar que cuando la combinación del pensamiento se apoyan mutuamente y su combinación hace sentido, nosotros estamos frente a un pensamiento lógico. El siguiente tema es evaluar razonamiento. El primero, criterios para evaluar el razonamiento, con el primer punto, el propósito. ¿Cuál es el propósito del que se está razonando? La segunda pregunta,
Se establece la pregunta con claridad. En el tercer punto tenemos información con la pregunta. ¿Se citan experiencias, evidencia o información esencial al asunto en cuestión? Y por último punto tenemos los conceptos con la pregunta. ¿Clarifica el autor los conceptos claves? Esta ha sido mi exposición.